Mil gracias nuevamente. Trataré de ser lo más breve posible porque yo creo que ustedes ya quieren ir a comer justamente y me han oído demasiado este día. Me van a perdonar que me he puesto muy nervioso al grado de que cometí una cosa de ingratitud sin nombre, que es no incluir en mis agradecimientos al arquitecto Claudio Ornedo, que ha sido tan generoso promotor de todo esto, y que acaba de darnos hoy este libro maravilloso que es idea suya, de la Ilíada de Homero en Cuernavaca y otros textos, Aristía de Alfonso Reyes. Bueno, hay otra, no sé, más nervioso me pone todavía hablar de Reyes con personas que saben todo sobre Reyes, a quien lo poco que yo sé lo he aprendido de ellos y de ellas. Entonces esto ya me lleva verdaderamente al paroxismo de la timidez. A ver cómo me sale. Que no sé si se han dado cuenta que en 2005 se cumplen 100 años de que aparecieron los primeros textos de Alfonso Reyes, una serie de sonetos llamados La Duda, que yo no conozco, me gustaría mucho que Alicia Reyes me permitiera conocerlos, o si no, los buscaremos en Monterrey, porque no están incluidos ni en su libro Huellas, ni en Constancia Poética. Entonces es un centenario de Reyes. Voy a hacer algo que es lo que aconsejan para las reuniones y conferencias de los vendedores de la Coca-Cola, que es comenzar con un chiste. No sé si es un chiste, espero que sea un chiste, a lo mejor es algo que ocurrió de verdad para romper el hielo, para romper la tensión. Un personaje del México de estos días, de cuyo nombre no quisiera pronunciar, no sé si ya se enteraron de esto, se encuentra al poeta Homero Aridgis y le dice: ay, Homero, qué gusto me da verlo y sobre todo que ya esté tan bien. ¿Por qué? Ah, porque me dijeron que usted era cieguito. Bueno, entonces el otro se queda muy asombrado. Y dice: a mí, yo soy su fan, Homero, me encantan sus libros, pero el que más me gusta de todos es la Ilíada. Dice, sobre todo tiene un capítulo magistral que es donde cuenta lo del caballito de Troya. Bueno, entonces, no sé, a lo mejor es un chiste, yo lo cuento como lo contaron. Si es una anécdota estúpida, es terrible, porque señalaría de verdad el fin, la muerte de los clásicos. Nadie los lee, quedan las películas y algunas anécdotas erróneas, porque como todos ustedes saben, el caballo jamás aparece en la Ilíada, sino está en el segundo libro de la Eneida de Virgilio. Entonces, aquí comienzo con las contradicciones. Hay una lamentación universal en México, en Estados Unidos, en Europa, por la ausencia de los clásicos y la ignorancia cada vez más generalizada. Por ejemplo, Bernard Knox, un famoso poeta y traductor de los clásicos, tiene un libro que se llama precisamente ¿Quién mató a Homero? Entonces, bueno, los clásicos existen, pero existen solo en los departamentos universitarios, solo para mínimas élites de especialistas. Y pensar que fueron hasta hace poco parte indispensable de la formación general, de la formación cultural, en modo alguno solo de la formación literaria. Yo, por razones cronológicas que me abruman y que oyeron en el texto anterior, pertenecí a la última generación que tuvo clases de griego y de latín, que estudié pero no aprendí. No quiero presumir de que aprendí, pero sí, al menos sí lo estudié, eso sí. Ahora, excepto que uno elija la carrera de letras clásicas, el único acercamiento que tiene las lenguas clásicas son las etimologías griegas y latinas del español. Por ejemplo, este año también, junto con La Duda de Alfonso Reyes, es el centenario de ese libro tan importante de Rubén Darío, que es Cantos de Vida y Esperanza. Si uno lee Prosas Profanas o Cantos de Vida y Esperanza, ve que todavía en tiempos de Rubén Darío, hace un siglo, los nombres de la mitología griega, no solo los nombres, sino las historias de la mitología griega, eran tan familiares como son los nombres y los líos de las estrellas y los futbolistas. Podría haber habido un programa que se llamara La Oreja y Ventaneando sobre las aventuras de los dioses y de las diosas y de la Ilíada. Ahora, sin embargo, están absolutamente en todo. Por ejemplo, nos damos cuenta de que llamamos a estas personas
sobre todo estas mujeres, estrellas, estrellas, exactamente como los griegos que elevaron sus dioses a los cielos, Venus, Marte, Mercurio. Hay olimpiadas, hay un culto universal por el deporte, hay un culto universal por el gimnasio, toda idea griega, y está en la poesía, en el teatro, el ensayo, el pensamiento científico, el pensamiento político, la democracia, hablamos de utopía, hablamos de complejo de Edipo, y de alguien muy bella, decimos Salma Hayek, es una Venus, ¿no? Entonces yo me pregunto si no nos estará pasando lo que le pasó célebremente a este gran poeta y crítico norteamericano Randall Harrell en la Biblioteca del Congreso, que dio una conferencia sobre la situación ínfima, irrisoria, terrible de la poesía del poeta de los Estados Unidos, y había 2,000 personas aplaudiéndolo. Entonces, bueno, lo cierto es que las traducciones no han cesado en todas partes. Continuamente hay nuevas traducciones de los clásicos en español, en inglés, en francés, en italiano, seguramente en alemán, sobre todo en alemán también. Y la UNAM tiene una maravillosa biblioteca de autores griegos y latinos que constantemente se enriquece. Y allí está Rubén Bonifaz Nuño, que es el único poeta en el mundo, poeta y erudito y clásico, que ha traducido a todos los grandes poetas latinos y a muchos de los griegos. Entonces, para mí el ejemplo más inmediato y contundente es la excelente Biblioteca Básica Gredos, que durante 3 años se ha vendido semana a semana en los puestos de periódicos. Si no hubiera público para esta biblioteca, la hubieran descontinuado al 3er volumen, como ocurrió con muchas otras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Nos quejamos en vano o existe en realidad este abandono y este olvido? Vuelvo al cieguito y a su descripción del caballo de la Ilíada, del caballito de Troya. Muchas veces he escuchado, con el mayor aplomo y la mayor sinceridad, Alfonso Reyes no me interesa para nada. Ese solo se ocupó de Grecia y nunca habló de México. Bueno, esto me parece una de las injusticias más radicales que se pueden cometer en el mundo. Y me avergüenza siempre que al hablar de este aspecto de Reyes tenga que hacerlo a la defensiva, como pidiendo perdón, pero ¿perdón por qué? Deberíamos estar agradecidos y pugnar por que hubiera muchas personas que nos acercaran a tantas otras culturas como lo hizo Reyes. Qué maravilla que tuviéramos alguien que se ocupara así de la literatura alemana o de la literatura rusa, en fin, de tantas cosas, de la ciencia nuclear, ¿no? Ahora, Reyes está esto sí, es una gran desventaja para esta época. Tiene 25 volúmenes de obras completas a los que constantemente se suman más libros. ¿En dónde? En los departamentos modernos, un joven matrimonio, ustedes, ¿dónde van a meter estos 25 volúmenes, más los que se acumulen, como dicen en las actas de comisaría? Ahora está en disco, está en CD. No, aquí lo pongo para que no. Aquí sí yo soy el que se contradice. Yo siempre dije, también convencido y con gran aplomo, que las obras completas eran un gran error y que se debía a nuestra tradición católica. Es decir, que la idea de las obras completas es la misma idea de las reliquias del santo. Y yo pensaba en mi abuelita, que veneraba a un hilacho de San Sebastián de la túnica de San Sebastián de Aparicio. Entonces, es como si ahora voy a publicar una cartita que dejó el maestro Fernangrana a la señora que le lavaba la ropa, ¿no? Es un inédito de Fernández Granada, ¿no? Entonces dije, debe estar esto en disco, así, hacer una selección, hacer lo que hay en Estados Unidos, la Biblioteca de América, hacer la Biblioteca de México, que uno tuviera a un autor en un solo tomo, y hacer lo demás en disco. Bueno, me contradigo, como tantas veces he tenido que contradecirme. Yo soy un fanático, tan ignorante como el griego y el latín, pero tan fanático como eso de la computación, pero soy absolutamente incapaz de leer un libro en pantalla. El libro que uno no se puede llevar a la cama no es un libro, eso no se puede leer. Entonces pongo este ejemplo del compact, del CD, en comparación con una colección maravillosa de música clásica
que me legó mi padre, pero claro, son long plays, están en vinilo. No solo dónde los guardo, dónde los meto, sino dónde los escucho. Ya no hay tocadiscos. Entonces, pero esto no es responsabilidad del disco ni de la música, sino de nosotros. Ahora, vemos que también en este momento, en 2005, bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero sobre todo ahora, se establece una lucha del autor compact contra el autor long play, en la que en la era del videoclip, tiene todas las de ganar el CD. ¿Por qué? Porque sentimos una culpabilidad inmensa por lo que no hemos leído. Esto que recordábamos ahora, no se pueden leer más de 1000 o 1500 libros en la vida. Yo creo que es mucho más importante leer bien que leer mucho. Que el gran éxito de autores como Borges y Arriola no es que parecían muy eruditos, no es la cantidad de lo que leyeron, sino lo bien que leyeron a esos pocos autores. Entonces, ante esta culpabilidad de lo que no hemos leído, creo que ha cedido, porque yo me acuerdo, lástima que no vino Monsiváis, pero cuando Monsiváis y yo éramos estudiantes universitarios, había esa idea de que había que leerlo todo, y es decir, la montaña más, sí, pero me gusta más el Doctor Faustus, porque entonces nuestra trampa engañabobos ideal era, estaba de moda, comenzaba a estar de moda Borges, y decir, ya leíste la Aleph, qué maravilla. No, mira, es muy bueno, claro, pero lo mejor de Borges es la novela, Los naipes del Tauro. Claro, Los naipes del Tauro, una novela que parece que escribió y perdió Borges. Bueno, entonces, ante esta culpabilidad por lo que no hemos leído, es mejor despreciarlos que sentirnos en falta. El caso de Neruda. Neruda es el grandísimo poeta de la lengua española en el siglo XX. No hay ningún otro poeta que lo iguale en cualquiera de sus vertientes. Pero ¿qué pasa? ¿Que dónde metemos los 60 tomos de Neruda y cuánto tiempo en nuestra vida hay que dedicarle? Lope de Vega es un autor grandísimo, inmenso. ¿Dónde vamos a leer el 10% de su obra? Y también la paradoja señalada por el propio Reyes, ¿no? Que Gulliver de Swift es la más violenta sátira que se ha escrito contra la humanidad y se convierte en un libro para niños. La obra más débil, lo que se llamaba, yo no sé cómo se llamará ahora, lo que se llamaba en mis tiempos el maquinazo, lo que uno hacía toda, que se llamara el computadorazo, a toda carrera porque tenía que llenar un espacio y cobrar su cheque, el mayor maquinazo de Lope de Vega, que tiene obras absolutamente shakespearianas y maravillosas, Fuente Ovejuna, y se convirtió en su obra clásica por una mala lectura, ¿no? Porque se interpreta como una obra del pueblo contra la nobleza feudal, y es todo lo contrario, es una obra a favor. Lo que pasa es que en las adaptaciones suprimen a Isabel y Fernando. Entonces, yo no podría imponerle a nadie, decir, ahora tienen que leer a Alfonso Reyes y tienen que leer a Neruda. No, nada debe ser obligatorio, nada más pensar en lo que perdemos, en lo que nos perdemos. Hay 26 tomos de Alfonso Reyes, un agradecimiento muy especial a José Luis Martínez en este y en muchos sentidos. Él tiene 60 años de hablar de los libros de Alfonso Reyes, le debemos muchísimo. Y entonces a estas personas que me dice ese señor solo se ocupó de Grecia, simplemente hay que someterle esta lista. De esos 26 volúmenes solo hay 6 dedicados a Grecia y a Roma, no solo a Grecia. Es el 13, La crítica y la edad ateniense y la antigua retórica, que son libros realmente de primera. El 16 es el tomo 16, o 16, Religión griega, mitología griega, que es una obra absolutamente indispensable, ¿no? Que si fuera de Robert Graves, figuraría en todas partes. Como es de Reyes, nadie la consulta, ¿no? Los héroes y Junta de Sombras, que es Junta de Sombras, sobre todo es una de las obras maestras de la prosa española del siglo XX. El 18, Estudios helénicos, 19, los poemas homéricos, que está aquí, y que incluye el último texto, realmente debe ser el último que escribió Alfonso Reyes, que es su prólogo a la Ilíada, para la colección que se iniciaba en esos años de sepan cuántos. El último texto en realidad